Su nombre evoca misterio, sabiduría y un poder ancestral capaz de desvelar los secretos del universo. Pero, ¿fue Hermes Trismegisto un hombre, un dios o una leyenda? ¿Cómo ha moldeado su legado oculto nuestra historia? Soy Basilio, y hoy les guiaré por un fascinante viaje para desentrañar los enigmas del mundo antiguo. En el capítulo de hoy presentamos Hermes Trismegisto, el portador de la verdad y los secretos del tiempo. Capítulo 1. El enigma eterno. En la profunda encrucijada del tiempo, un vórtice histórico donde las poderosas corrientes de civilizaciones milenarias se fusionaron y dieron origen a una explosión de nuevas ideas. Cuando el vasto y todopoderoso Imperio Romano, en el apogeo de su expansión militar y cultural, extendía sus inmensas fronteras por cada rincón del Mediterráneo y mucho más allá, abarcando desde las brumosas y míticas tierras británicas en el norte hasta los áridos y místicos desiertos de Oriente Medio. Y mientras la luz de la razón, la lógica y la filosofía griega, un legado intelectual imperecedero de gigantes como Platón, Aristóteles y los estoicos, aún iluminaba con fulgor inquebrantable los centros de saber más preeminentes del mundo conocido. Pero mucho antes de que el cristianismo emergiera de sus humildes orígenes y se consolidara como la fe dominante de Occidente, reescribiendo profundamente las narrativas espirituales, las estructuras sociales y el pensamiento político de la época con su nueva y revolucionaria doctrina. Existió una era donde el conocimiento más profundo, más esotérico y verdaderamente revelador no era una verdad universalmente accesible ni se difundía abiertamente, sino un tesoro incalculable, un saber ancestral celosamente guardado en los templos más remotos y los códices de pergamino más antiguos, custodiado con feroz celo por aquellos pocos elegidos que poseían las verdaderas claves para interpretar los misterios inmutables del cosmos y las complejas profundidades laberínticas del alma humana. Esta es la crónica envolvente de un misterio que, desafiando toda linealidad histórica y temporal, continúa resonando con fuerza hasta nuestros días. Fue en la legendaria Alejandría, la gema más brillante y resplandeciente de Egipto bajo el dominio helenístico de la dinastía ptolemaica, herederos de la visión de Alejandro Magno y, posteriormente, bajo el implacable yugo del Imperio Romano, cuna de la más grande biblioteca del mundo antiguo, un faro de conocimiento incomparable que atraía a los más eminentes sabios y eruditos de todas las naciones conocidas, y un vibrante, bullicioso y efervescente crisol de culturas donde las milenarias tradiciones egipcias se fusionaron de forma poderosa y sorprendente con la robusta filosofía griega, el pragmatismo romano y el misticismo oriental. En este efervescente epicentro de saber, innovación y sincretismo religioso, se susurraba con reverencia, casi con temor, el nombre de un ser extraordinario, cuya existencia misma se desdibujaba en las etéreas fronteras entre el mito, la leyenda y la más profunda realidad espiritual. No era un emperador victorioso que gobernara con puño de hierro, ni un sacerdote todopoderoso del Nilo que oficiara rituales grandiosos, sino una figura envuelta en el denso velo del tiempo y el misterio. Un maestro de maestros, un profeta cuyas palabras resonaban con la sabiduría de las esferas celestes, los arcanos primordiales de la creación y las verdades ocultas de la existencia. Y, para algunos de sus más fervientes seguidores, una encarnación viviente de la propia divinidad, un mensajero de lo absoluto que venía a revelar las verdades fundamentales del universo. Su nombre, pronunciado con asombro, profunda veneración y un velo de secreto en los círculos iniciáticos, era Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Fue Hermes Trismegisto un individuo histórico concreto, un sabio mortal de carne y hueso, un maestro itinerante o un sacerdote iluminado que, en algún punto específico de la vasta y a menudo oscura antigüedad egipcia o helenística, impartió personalmente enseñanzas secretas y revelaciones cósmicas a los más altos sacerdotes de los templos, a las élites intelectuales de Alejandría o a selectos iniciados bajo el inmenso cielo estrellado de Egipto, legando así un corpus de conocimiento tan profundo, avanzado y premonitorio que trascendía por completo su propia época y sus limitaciones? ¿O fue, más bien,
una sofisticada personificación alegórica, una idea trascendente, un título honorífico que aglutinaba la suma de la sabiduría más profunda y esotérica de una era de intensa búsqueda espiritual y sincretismo cultural, en la que esta fusión de creencias y filosofías no era una excepción sino la norma imperante que definía el paisaje intelectual, o quizás, aún más allá, fue un arquetipo primordial, la manifestación inmutable de la inteligencia universal misma, sin límites de tiempo, espacio o individualidad, actuando a través de múltiples canales, mentes y épocas, un eterno dador de conocimiento. Sus enseñanzas, cuidadosamente recopiladas a lo largo de los siglos en códices enigmáticos, en fragmentos de papiro dispersos y en inscripciones casi olvidadas que, a duras penas, han logrado sobrevivir a los implacables estragos del tiempo, al olvido sistemático, a los incendios devastadores de bibliotecas enteras y a la supresión cultural de nuevas eras. Prometen la revelación de la verdad última y esencial, la comprensión profunda y sin precedentes de las leyes cósmicas inmutables que rigen toda la existencia. Pausa. Desde el más diminuto e imperceptible grano de arena del vasto desierto hasta la estructura inmensa, compleja y sublime de la más lejana galaxia que se vislumbra en el firmamento nocturno. Y desde la vida efímera de un insecto minúsculo hasta la evolución espiritual y trascendente de la humanidad en su conjunto. Pausa dramática. Pero, más allá del denso velo de mito y leyenda que lo envuelve y que lo ha envuelto por milenios, ¿quién fue realmente este enigmático y venerado, 3 veces grande? Este, portador de la verdad, proveniente de una era dorada del saber esotérico y la iluminación, cuya profunda influencia mística y filosófica sigue resonando poderosamente en los rincones más ocultos de la filosofía, la alquimia, la astrología, la magia ceremonial y el esoterismo moderno. Pausa, desafiando el implacable paso de los milenios y las aparentemente infranqueables barreras de las culturas, invitándonos a un viaje introspectivo de autodescubrimiento y conexión cósmica que promete transformar nuestra percepción de la realidad. Capítulo 2. La génesis de un mito, entre Thoth y Hermes. Para comenzar a desentrañar el profundo y polifacético misterio que rodea a Hermes Trismegisto, es absolutamente imperativo que retrocedamos en el tiempo. No solo a la efervescente antigüedad tardía de Alejandría, donde su figura cristalizó, sino a las raíces más ancestrales y profundas de la propia civilización egipcia, sumergiéndonos en la intrincada mente y la vasta cosmogonía de un pueblo que no solo percibía lo divino en cada aspecto de la vida y la naturaleza, sino que lo honraba y lo integraba en su existencia diaria de una forma que hoy nos parece casi incomprensible. En su complejo y vasto panteón, el dios Thoth ocupaba una posición de poder, influencia y reverencia inigualables, siendo considerado mucho más que una simple deidad entre muchas. Él era, en la esencia misma de su ser, la personificación primordial del intelecto cósmico, el orden divino y el principio regulador inmutable del universo. Thoth no solo administraba el conocimiento, él lo encarnaba en su totalidad, siendo la fuente misma de toda comprensión y sabiduría que emanaba al mundo. Él era el inventor de la escritura sagrada, el artífice de los intrincados jeroglíficos que plasmaban la palabra de los dioses en piedra, papiro y monumentos imperecederos, el guardián de los secretos mágicos más poderosos y las fórmulas alquímicas que prometían la transformación, el patrón supremo de todas las ciencias, desde la precisa astronomía que guiaba los ciclos agrícolas hasta la medicina que buscaba la curación, y el dador benevolente del conocimiento en todas sus formas a la humanidad. Thoth era el escriba de los dioses, el fiel registrador que anotaba los veredictos divinos en los juicios más trascendentales y quien pesaba los corazones de los difuntos en la balanza de la verdad contra la pluma de Maat. Era, en esencia, la encarnación viviente del Logos, la sabiduría divina y el principio creativo que había ordenado el caos primordial en el amanecer de la creación, dando forma, estructura y sentido a la existencia, un mediador fundamental entre el caos y el orden, un ser de inmensa profundidad, poder y entendimiento. Su presencia se sentía en cada palabra escrita, en cada acto de conocimiento y en cada misterio desvelado.
En un tiempo tan lejano y glorioso como el Reino Nuevo de Egipto, alrededor del 1500 a.C., o incluso en eras más remotas que se pierden en la niebla de la prehistoria. Cuando los colosales templos de Karnak y Luxor ya se erguían majestuosos, desafiando el paso de los milenios con su grandeza imperecedera y sus columnas que tocaban el cielo. Sus inmensos muros cubiertos de intrincados jeroglíficos que narraban las epopeyas de dioses, faraones y las verdades ocultas del cosmos, Tot era reverenciado en cada ceremonia sacra, en cada papiro que se transcribía con esmero, en cada rito secreto celebrado en las profundidades más sagradas de los templos. Pausa, se le invocaba en los juicios para garantizar la justicia celestial y terrenal, en las vastas bibliotecas para proteger el saber acumulado de generaciones de escribas y sabios, y en los rituales de magia para invocar el poder transformador de la palabra divina y la manifestación de lo oculto. Pausa. Su culto era inseparable de la búsqueda incesante del entendimiento, de la elucidación de los misterios y de la preservación del orden cósmico. Su figura era sinónimo de la verdad más profunda y esotérica del universo, un guía constante para la humanidad en su camino hacia la sabiduría y la iluminación espiritual. A miles de kilómetros de las ardientes y misteriosas arenas egipcias, y siglos después, en una tierra bañada por el Egeo, la vibrante cultura griega, con su insaciable pasión por la razón, la mitología rica en simbolismo y la retórica persuasiva que construía imperios intelectuales, desarrolló a su propio dios de la comunicación, la astucia y el intelecto, Hermes. Esta deidad no era un simple mensajero de los dioses, un mero intermediario entre el glorioso Olimpo y el mundo mortal, sino una figura multifacética de inmensa importancia y complejidad. Él era también el patrón del comercio que unía ciudades, de la elocuencia que movía masas, de los viajeros que cruzaban fronteras y, curiosamente, de los ladrones, mostrando su dominio sobre todo lo que implicaba astucia, movimiento rápido y la capacidad de cruzar los límites establecidos, tanto físicos como morales, con ingenio. Hermes, el portador del caduceo, ese báculo entrelazado con serpientes que simbolizaba el equilibrio, era el psicopompo, el guía de almas que acompañaba a los difuntos en su viaje trascendental al inframundo. Poseedor de una inteligencia aguda, una elocuencia persuasiva y una habilidad única para desvelar secretos y descifrar enigmas complejos que se resistían a la comprensión ordinaria, un verdadero maestro de lo velado y lo manifiesto. Capítulo 3. El Corpus Hermeticum. La Biblia de los magos y sabios. Con la trascendental conquista de Egipto por Alejandro Magno en el 332 a.C., un evento que no solo alteró el mapa geopolítico del mundo antiguo, sino que inauguró una nueva era de interacción cultural sin precedentes. Y la subsiguiente dominación helenística bajo la ilustre dinastía ptolemaica, línea de faraones griegos que gobernaron Egipto durante casi 3 siglos, seguida, finalmente, por el inexorable control del Imperio Romano a partir del 30 a.C. Estas dos grandes y sofisticadas culturas, la milenaria civilización egipcia, rica en simbolismo y tradiciones espirituales, y la poderosa cultura griega, con su énfasis en la razón y la filosofía, no solo coexistieron en un mismo espacio geográfico, sino que colisionaron, se entrelazaron y se fusionaron de formas profundas y creativas. La ciudad de Alejandría, fundada por el propio Alejandro Magno y destinada a ser un faro de conocimiento, se erigió como el epicentro intelectual y espiritual del mundo antiguo. Un vibrante crisol de ideas donde los dioses y las filosofías de Oriente y Occidente se sincretizaron, dando origen a nuevas interpretaciones religiosas, sistemas filosóficos y corrientes místicas que buscaban la síntesis de las verdades más elevadas y universales, trascendiendo las barreras dogmáticas de cada tradición particular. Era un laboratorio cultural único en la historia. Fue precisamente en este contexto de intensa y fértil fertilización cultural e intelectual, en los primeros siglos de la era cristiana. Específicamente, entre el siglo I y el III después de Cristo,
Un periodo de profunda efervescencia espiritual donde las primeras comunidades gnósticas y cristianas comenzaban a emerger y a competir ferozmente por la influencia religiosa y filosófica en el Mediterráneo. Que el concepto de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, cobró una fuerza y una presencia inigualables en los círculos esotéricos e intelectuales. Esta figura, como hemos visto, ya no era la representación de un hombre histórico singular, sino la personificación arquetípica de una sabiduría ancestral, la síntesis mística de las cualidades de Tot, el dios egipcio del conocimiento, y Hermes, el dios griego mensajero y revelador. Fue un concepto concebido y desarrollado por las mentes greco-egipcias de la Alejandría helenística. Un intento de encapsular la esencia de la verdad primordial. Representaba la voz de una tradición gnóstica que trascendía las religiones conocidas, prometiendo una revelación directa al iniciado. A esta figura legendaria se le atribuyó la autoría de miles de textos, vastos volúmenes que supuestamente contenían todo el conocimiento esotérico y filosófico de la antigüedad, desde tratados de cosmogonía hasta fórmulas alquímicas y conjuros mágicos. Sin embargo, lamentablemente, la gran mayoría de estos volúmenes se perdieron en la vorágine incesante de la historia. Víctimas de incendios devastadores que consumieron bibliotecas enteras, como la propia de Alejandría, de conflictos bélicos que arrasaron ciudades y centros de saber, y de la sistemática supresión cultural y religiosa impuesta por las nuevas eras dominantes que veían en ellos una amenaza. Solo un puñado de ellos ha logrado sobrevivir, fragmentos dispersos de un inmenso rompecabezas cósmico que nos han llegado a duras penas a través de los siglos, como ecos lejanos de una verdad casi olvidada. Sin embargo, los pocos textos que sí lograron perdurar, a menudo ocultos en monasterios remotos o en colecciones privadas y redescubiertos de forma fortuita, formarían la base inquebrantable de una de las tradiciones esotéricas y filosóficas más influyentes y enigmáticas de toda la historia: el hermetismo. Una corriente de pensamiento que prometía la iluminación y la gnosis a través del conocimiento directo y la experiencia mística, una vía para reconectar al ser humano con su origen divino. Una tradición viva que se adaptó y perduró a través de los siglos. El corazón palpitante y la esencia misma de lo que hoy conocemos como hermetismo se encuentran encapsulados en el Corpus Hermeticum. Una fascinante colección de 17 tratados filosófico-religiosos y diálogos esotéricos que conforman el núcleo de esta tradición. Estos textos, redactados originalmente en griego en el crisol cultural e intelectual de Egipto durante los primeros siglos después de Cristo, no son la obra de un solo autor, sino el compendio de una escuela de pensamiento que floreció con notable intensidad en el Mediterráneo oriental. Un periodo de profunda efervescencia intelectual y espiritual en el que se buscaban respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Los diálogos entre Hermes Trismegisto y sus discípulos más allegados, como el sabio Tat, el sanador Asclepio o el enigmático Amón, nombres que resuenan con la historia y la mitología antigua, revelan no solo una compleja cosmogonía y una teología profunda sobre la naturaleza de Dios, sino también una ética de vida que buscaba la armonía con el orden divino del universo. Lejos de ser meros documentos históricos o narraciones biográficas, estas obras son, ante todo, textos filosóficos y espirituales, revelaciones disfrazadas de diálogos didácticos, diseñadas para guiar al lector y al iniciado hacia una comprensión más elevada de Dios, el universo y el lugar trascendente del ser humano en él. Su propósito fundamental era la iluminación, la gnosis y la transformación interior del alma. Capítulo 4. La tabla esmeralda y los 7 principios herméticos. Más allá de la vasta erudición contenida en el Corpus Hermeticum, existe un texto que se erige como la quinta esencia misma de la sabiduría hermética, un compendio enigmático y conciso que ha fascinado a generaciones de ocultistas, alquimistas y filósofos. La legendaria tabla esmeralda. Aunque su origen es objeto de un intenso debate académico y místico, con algunos atribuyéndola al propio Hermes Trismegisto y otros a autores anónimos de la antigüedad tardía o el mundo árabe, su impacto ha sido monumental.
Se dice que fue hallada en una tumba secreta bajo la Esfinge de Giza, o en la cripta de Hermes, revelada a Alejandro Magno, o traducida por el mismo Apolonio de Tiana, tejiendo un velo de misterio aún más denso a su alrededor. Este breve pero potentísimo texto, grabado supuestamente en una placa de esmeralda, condensa en unas pocas líneas la totalidad de la filosofía hermética, sirviendo como una hoja de ruta conceptual para la gran obra de la alquimia y la transmutación espiritual. Es, en esencia, la llave maestra para abrir las puertas de la comprensión universal, una guía concisa para la iluminación y el poder. La máxima más famosa y citada de la tabla esmeralda resuena con una profundidad que trasciende el tiempo y las culturas. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Esta frase, aparentemente sencilla, encapsula el primer principio de correspondencia, revelando una verdad fundamental sobre la interconexión de todos los planos de la existencia. Nos enseña que lo que ocurre en el macrocosmos, el vasto universo, las galaxias, los movimientos planetarios, las leyes cósmicas se refleja de forma precisa y armónica en el microcosmos, el ser humano, el átomo, la célula, la psique individual. No hay separación real. Todo está interconectado, resonando en una sinfonía de analogías. Así, al comprender las leyes que rigen un plano, podemos descifrar las verdades de otro, abriendo una ventana al entendimiento integral del cosmos y de nosotros mismos. Es una invitación a ver el universo como un espejo, donde cada parte contiene el reflejo del todo. Pero el hermetismo va mucho más allá de esta correspondencia fundamental, revelando 6 principios universales adicionales que, en conjunto, forman las leyes inmutables que rigen toda la existencia y la manifestación. Estos principios no son meras supersticiones o dogmas religiosos, sino profundas contemplaciones de la realidad que, asombrosamente, encuentran ecos y paralelismos en la física cuántica moderna, la psicología profunda y las últimas teorías sobre la naturaleza del universo. Se nos enseña el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, lo que sugiere que todo lo que percibimos y experimentamos es una creación de la mente universal, una vasta conciencia de la cual somos una chispa. También el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, revelando que todo en el universo está en un estado de constante movimiento y vibración, desde la partícula subatómica más diminuta hasta la estrella más grande, cada cosa emitiendo su propia frecuencia, su propia resonancia, influyendo en todo lo demás a su alrededor. Estos principios nos invitan a ver la realidad como una manifestación de la conciencia y la energía, vibrando constantemente. Los principios restantes completan esta visión holística del cosmos. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene 2 polos, todo tiene su par de opuestos, que nos muestra cómo los opuestos son, en realidad, 2 extremos de la misma cosa, idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, como el amor y el odio, o el frío y el calor, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, que describe la naturaleza cíclica de la existencia, el eterno vaivén de la vida como un péndulo cósmico, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, afirmando que no existe el azar y que cada acción tiene una consecuencia, en un complejo entramado de causalidades. Finalmente, el principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos, que va más allá del género biológico para describir las fuerzas creativas, receptivas y activas que operan en todos los niveles de la realidad, desde la gestación de una idea hasta la formación de una estrella. Estos 7 principios, a menudo resumidos en el enigmático Kybalión, no son solo dogmas antiguos, sino herramientas poderosas para comprender y navegar la intrincada danza del universo, invitando al iniciado a alinear su voluntad con estas leyes cósmicas para alcanzar la maestría. Capítulo 5. La alquimia hermética.
La búsqueda de la transformación. Más allá de la mera filosofía y los principios cósmicos, el hermetismo no era solo un sistema de pensamiento. Era una vía de acción, una práctica transformadora cuyo pináculo más famoso se manifestaba en la misteriosa y a menudo malinterpretada disciplina de la alquimia. Es crucial entender que, contrariamente a la percepción popular, que la reduce a la mera ambición de crear riquezas materiales, la alquimia hermética no era únicamente la búsqueda de transmutar metales básicos como el plomo en oro físico, como el vulgo creía o deseaba creer fervientemente. Esta interpretación superficial y materialista no captaba la verdadera esencia de su propósito. Los alquimistas herméticos, en su sabiduría profunda, buscaban un oro mucho más valioso y una transformación de una magnitud infinitamente superior. Una metamorfosis que abarcaba el cuerpo, la mente y el espíritu del propio practicante. Su objetivo trascendía lo mundano para adentrarse en lo divino, en la búsqueda de la perfección del ser. La verdadera esencia de la alquimia hermética radicaba en lo que sus practicantes llamaban la gran obra, magnum opus, un proceso de transformación profunda, tanto en el laboratorio como en el santuario interior del alma. Este proceso implicaba la transmutación de lo burdo, lo imperfecto y lo primordial en lo puro, lo perfecto y lo sublime. Era la depuración del yo imperfecto, cargado de limitaciones, ignorancia y vicios, para dar paso al ser iluminado, el hombre regenerado. La alquimia exterior, aquella que se desarrollaba en los laboratorios con retortas, matraces y fuegos controlados, donde se manipulaban sustancias y elementos, era tan solo un reflejo simbólico, una analogía material del verdadero proceso de alquimia interior que tenía lugar en la conciencia del practicante. El crisol del alquimista era, en realidad, el alma humana misma, donde las pasiones y las imperfecciones debían ser purificadas. El verdadero oro, que anhelaban y buscaban incansablemente los alquimistas herméticos, no era un metal reluciente y monetariamente valioso, sino la legendaria piedra filosofal, también conocida como el elixir de la larga vida o la tintura roja. Esta sustancia mítica no era simplemente una materia material tangible, un elixir que curaba enfermedades o confería la inmortalidad física, sino, más profundamente, una metáfora sublime para la iluminación espiritual, la inmortalidad del alma y la unión mística con lo divino, con el todo. Se decía que quien alcanzaba la piedra filosofal había logrado la maestría sobre sí mismo y sobre las leyes universales, obteniendo la gnosis suprema. Este proceso de resolver y coagular, salvet coagula, que en el laboratorio implicaba disolver y luego recombinar elementos, implicaba en el plano interior desmantelar el yo antiguo, lleno de condicionamientos y falsas creencias, para reconstruir uno nuevo, más perfecto, más puro y profundamente alineado con el todo o la mente universal. Era una especie de psicología esotérica y transformadora, practicada mucho antes de que existiera la palabra psicología, un camino hacia la autorrealización y la divinización del ser humano. Junto a la alquimia, otra rama crucial de la tradición hermética era la astrología hermética. Pero, de nuevo, esta disciplina trascendía con creces la mera adivinación del futuro o la elaboración de horóscopos superficiales, prácticas que hoy asociamos comúnmente con ella. No se trataba de predecir eventos inevitables, sino de comprender las correspondencias intrínsecas y profundas entre los movimientos celestes, la danza de los planetas, las estrellas y las constelaciones y los eventos terrestres, así como las influencias sutiles en la vida humana, entre el macrocosmos, el universo inmenso, y el microcosmos, el ser humano individual. Los hermetistas creían que los planetas eran inteligencias divinas, portadores de cualidades y energías específicas que influían de manera poderosa en el destino y el carácter humano. Conociendo estas influencias celestes y sus complejos ciclos, el sabio hermético podía armonizar su voluntad y sus acciones con la del cosmos, no para someterlo o manipularlo egoístamente, sino para cooperar conscientemente con sus leyes y flujos, alcanzando un estado de profunda sintonía con el universo, y así, ejercer una maestría sobre su propio destino y sobre su entorno.
Era la ciencia de alinear la voluntad individual con la voluntad cósmica, una forma de sabiduría para vivir en armonía con el orden universal y con la sabiduría que permea todo. La astrología, por tanto, era una herramienta de autoconocimiento y empoderamiento. Capítulo 6. El legado oculto y la influencia en el mundo. La influencia del hermetismo, aunque en muchos periodos de la historia operó de forma subterránea y discreta, fue profunda y vasta, permeando el pensamiento occidental de maneras que a menudo son subestimadas. Después de su deslumbrante resurgimiento y auge intelectual en el Renacimiento italiano, cuando los eruditos lo consideraron una teología antigua de incalculable valor, su destino tomó un giro sombrío. Fue progresivamente tachado de pagano, herético y peligroso por las autoridades religiosas dominantes, tanto católicas como protestantes, forzando a sus practicantes y a sus textos a la clandestinidad y al ostracismo. La persecución inquisitorial y la censura se encargaron de que la sabiduría hermética, abiertamente estudiada en el siglo XV, se convirtiera en un conocimiento oculto para las élites y las sociedades secretas en los siglos venideros. Sin embargo, esta marginalización no significó su desaparición, sino una transformación de su modo de operar, convirtiéndose en una corriente de pensamiento esotérico que influiría secretamente en la alquimia, la astrología y la magia natural. A pesar de la represión, el espíritu indomable del hermetismo siguió vivo, fluyendo como un río subterráneo que fertilizaba las mentes más brillantes de cada época. Fue una fuente de inspiración crucial y a menudo arriesgada para figuras que desafiaron el statu quo intelectual y religioso, como el audaz monje dominico y filósofo Giordano Bruno. Este pensador, en pleno siglo XVI, defendió con una pasión inquebrantable la infinitud del universo, la multiplicidad de mundos habitados y la idea de un cosmos animado por una mente universal, conceptos con profundas raíces en la filosofía hermética. Sus ideas, consideradas revolucionarias y heréticas por la Iglesia, le costaron la vida en la hoguera de la Inquisición en Roma en el año 1600, convirtiéndolo en un mártir de la libertad de pensamiento y del saber hermético. Su trágico destino subraya el peligro inherente a la difusión de estas verdades en una era de dogmatismo y represión, demostrando el poder que se atribuía a estas ideas por parte de las autoridades. Otros como Tommaso Campanella también sufrieron por estas ideas. Incluso gigantes de la ciencia moderna, figuras que hoy admiramos por sus aportaciones al pensamiento racional, como Isaac Newton, el padre de la física clásica y la ley de la gravitación universal, dedicaron gran parte de sus vidas, a menudo en secreto y con una dedicación casi obsesiva, al estudio de la alquimia hermética y a la interpretación de los textos alquímicos y astrológicos asociados a la tradición hermética. Newton estaba profundamente convencido de que estos antiguos volúmenes contenían claves y secretos fundamentales sobre la verdadera naturaleza del universo, sobre la materia y la energía, sobre la luz y el espíritu, que la ciencia de su tiempo aún no había logrado desentrañar ni comprender con su enfoque puramente mecanicista. Para él, la alquimia y la filosofía hermética no eran meras supersticiones, sino una ciencia sagrada que ofrecía una visión holística e integrada del cosmos, una visión donde lo material y lo espiritual no estaban separados, sino íntimamente entrelazados, buscando el eslabón perdido entre la ciencia y la fe, la materia y la conciencia, revelando la intrincada obra de la creación divina. Su trabajo es un testimonio de la fascinación duradera del hermetismo incluso en las mentes más racionales de la historia. A lo largo de los siglos que siguieron, el hermetismo alimentó y dio forma a innumerables sociedades secretas, órdenes iniciáticas y corrientes esotéricas que surgieron en Europa y América, extendiendo su influencia a través de redes discretas pero poderosas. Algunas de las más notables incluyen a los misteriosos Rosacruces, con su énfasis en la iluminación interior, el misticismo cristiano y la sabiduría antigua. La francmasonería, con sus complejos ritos, sus símbolos arquitectónicos y su búsqueda de la gran obra, a través de la construcción del templo interior y el perfeccionamiento moral y espiritual.
y órdenes ocultistas del siglo XIX como la Golden Dawn o figuras como Eliphas Levi y Aleister Crowley, quienes bebieron directamente de las fuentes herméticas para construir sus elaborados sistemas mágicos y sus filosofías esotéricas. La visión hermética de un universo interconectado, vibrante y fundamentalmente mental, resuena incluso con las teorías de la psicología moderna de Carl Jung, con sus conceptos de inconsciente colectivo y arquetipos, mostrando la capacidad de esta antigua sabiduría para trascender el tiempo y las disciplinas, encontrando nuevas formas de expresión en la eterna búsqueda humana de significado y trascendencia. El hermetismo se ha mantenido como un hilo dorado en el tapiz del pensamiento esotérico, un legado vivo que continúa inspirando a quienes buscan ir más allá de las apariencias. Capítulo 7. La eternidad de la verdad. Entonces, después de este profundo viaje a través de los milenios, rastreando los orígenes y las reverberaciones de una sabiduría que ha desafiado el paso del tiempo, nos enfrentamos nuevamente a la pregunta primordial: ¿quién fue realmente Hermes Trismegisto? Un hombre de carne y hueso que dejó una huella imborrable en el antiguo Egipto, un dios ancestral que susurraba secretos cósmicos a la humanidad, un título honorífico que aglutinaba una escuela de pensamiento milenaria, o quizás un arquetipo eterno, una manifestación recurrente de la inteligencia universal misma que se revela en diferentes épocas y culturas. Quizás la verdad más profunda reside en la síntesis de todas estas posibilidades, una figura que encarnó la capacidad humana de trascender lo mundano para alcanzar una comprensión directa de lo divino. Hermes Trismegisto se erige como un eco persistente de una sabiduría que trasciende las fronteras de la historia, una voz que nos recuerda que los misterios más profundos y las verdades más esenciales del universo no están escondidos en reinos inaccesibles, sino intrínsecamente tejidos en el tejido mismo de la realidad, esperando ser descubiertos por quienes se atrevan a mirar más allá de la superficie, un faro de conocimiento en la oscuridad de la ignorancia. Su legado, encapsulado en los principios herméticos de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y género, ofrece no solo una filosofía abstracta, sino una auténtica guía práctica para la vida. Estos principios nos invitan a ver el universo no como una máquina muerta y sin alma, operando de forma mecánica y predecible, sino como un vasto y complejo ser vivo, una entidad vibrante y fundamentalmente mental, del cual cada uno de nosotros es una chispa consciente y una parte integral e indispensable. Nos desafía a comprender que nuestra propia conciencia, nuestra mente individual, no es un mero subproducto del cerebro, sino una extensión de la mente universal, capaz de influir y crear nuestra realidad. Es un llamado a la maestría personal, a la transmutación de nuestra propia naturaleza, a la alineación de nuestro microcosmos interior con el macrocosmos exterior, prometiendo que, al comprender las leyes del universo, podemos vivir en armonía con él y manifestar nuestro mayor potencial. La mirada penetrante de Hermes Trismegisto, esa imagen que hemos evocado con las pirámides eternas y el cometa cruzando un cielo cargado de estrellas, no es solo la de un sabio distante, sino la de un observador que parece hablarnos directamente a través del velo del tiempo. Esa mirada intensa y cargada de significado parece decirnos: la verdad está siempre ahí, no en dogmas impuestos ni en revelaciones externas, sino latente, esperando ser despertada por quien se atreva a buscarla con un corazón puro y una mente abierta. Es una invitación a embarcarnos en nuestro propio viaje de autodescubrimiento, a emprender nuestra propia, gran obra alquímica, a transmutar la ignorancia en sabiduría, el ego en conciencia cósmica, y el yo imperfecto en el oro puro del ser. Este es el verdadero legado de Hermes, no la adoración de una figura, sino la inspiración para que cada individuo se convierta en su propio maestro, su propio portador de la verdad, desvelando el divino potencial que reside en su interior y conectando con la mente universal que impregna todo lo existente. Que este viaje a través de la sabiduría ancestral de Hermes Trismegisto no sea un mero repaso histórico,
sino una chispa que encienda tu propia curiosidad y tu búsqueda de conocimiento. ¿Qué piensas sobre Hermès Trismegisto y los misterios herméticos que ha custodiado por milenios? ¿Crees que estas verdades universales y ancestrales tienen una relevancia vital y un lugar indispensable en nuestro acelerado mundo moderno, tan hambriento de significado y conexión? Comparte tus profundas reflexiones, tus teorías y tus propias experiencias en la sección de comentarios, abriendo un diálogo que continúe la tradición de búsqueda y revelación. Si este profundo viaje por la sabiduría perdida de los antiguos te ha cautivado, te ha intrigado y te ha hecho reflexionar, no olvides dar me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas inmersiones en los misterios más fascinantes de la historia, la filosofía esotérica y el conocimiento oculto que aún esperan ser desenterrados. Mi nombre es Basilio, de Enigmas del Mundo Anitugo. Hasta la próxima vez que la voz de la verdad nos llame a explorar los confines del saber.